Hola muchachos, aquí nuevamente viendo el siguiente tema que se llama operaciones con sucesos. Este tema nos va a permitir a nosotros resolver de la página 108 su tarea con respecto a operaciones con sucesos, que es el numeral 2. Por ahí hay 6, 7 incisos. Entonces pongamos atención a esta explicación que vamos a dar. Bien, el suceso de un experimento aleatorio es cada uno de los subconjuntos del espacio muestral. Los elementos de ese se llaman sucesos elementales. Dos sucesos son incompatibles cuando no tienen elementos en común, es decir, A intersección B es igual a un conjunto vacío. Cuando ustedes vean esto, que A intersección B no existan elementos en común, se llaman sucesos incompatibles. En caso contrario, si dos sucesos incompatibles A intersección B es igual a un conjunto vacío no se verifican simultáneamente, lo podemos representar a través de este diagrama de Venn. El suceso A unión B se verifica cuando sucede uno de los dos o ambos sucesos. Dos sucesos compatibles A intersección B se verifican cuando suceden simultáneamente A y B, o sea, la intersección existe, se llaman compatibles. El suceso A complemento es contrario de A, del conjunto A, se verifica cuando no sucede A. Y aquí están los elementos de A y no sucede B, o sucede B pero no A. Bien. Ejemplo. Sé el experimento de lanzar un dado. Entonces ya sabemos lo que es un experimento aleatorio, y obtenemos su espacio muestral. Y luego nos dan sucesos. Recuerden que los sucesos son subconjuntos del espacio muestral. Por ejemplo, yo hago una proposición de mi suceso, sacar un número par, y luego hago mi conjunto. Acuérdense el conjunto, la nomenclatura, letra mayúscula, su signo igual y sus llaves, y los elementos separados por comas. Hago una segunda proposición. B, obtener un número primo. Entonces mi conjunto B sería 2, 3 y 5. C, dos puntos y hago mi proposición. Obtener un 4 o un 6. Entonces el conjunto C sería 4,6. D, obtener un número 2, 4 o 6. Ahí está el conjunto. Obtener un 1 o un 3. Ahí está, 1 o 3. Obtener un múltiplo de 3. Ahí está, 3 o 6. Afirmaciones. A y D son sucesos iguales porque tienen los mismos elementos. Y ahí usted los puede observar. El conjunto A, sus elementos 2, 4 y 6, y el conjunto D, que tiene también los mismos elementos. Por eso se les llaman sucesos iguales. Luego tenemos A contiene a C. Observe que A contiene a C. O sea, aquí están, 4 y 6 están contenidos en A. Y se representan por este símbolo, que significa también subconjunto. Entonces C está contenido en A. Por lo tanto, C es subconjunto de A. Los sucesos incompatibles, recuerden que es cuando hay un conjunto vacío. Y eso se puede ver. ¿Cuáles sucesos son incompatibles? A, B y C. Porque B intersección C no tienen elementos en común. B. ¿Quién es B? Ahí está.
y luego veo con C, no tienen elementos comunes, son sucesos incompatibles. Lo mismo sucede con el conjunto C y el E. El conjunto C, ahí está, y el E, miren, no hay elementos en común. Entonces también son incompatibles. Hay elementos compatibles cuando sí existe una intersección. Los sucesos compatibles, por ejemplo, E intersección F, hay un 3, dice, vamos a ver. E intersección F, E, ahí está, intersección F, ahí está, el 3 es en común. Lo mismo sucede con C intersección D, C con D, ahí está, el 4 y el 6, es la intersección. Esos sucesos son incompatibles. ¿Cuáles sucesos? Estos. Obtener un 4 o un 6 con obtener un 2, un 4 o un 6. Ejemplo. Se tiene una urna con 9 bolas numeradas del 1 al 9. Se realiza el experimento de sacar una bola de la urna y anotar el número y devolverla a la urna. Forma los siguientes sucesos. A. Formo mi suceso. Salir un número primo. Salir un número cuadrado. Y luego, aquí nos piden calcular los sucesos A unión B y A intersección B. O sea, ¿cuáles son estos elementos de A unión B y cuáles son los elementos de A intersección B? Los sucesos A y B son compatibles o incompatibles. Obtener los sucesos contrarios de A y de B. Verificar si las leyes de Morgan se cumplen. Estas son las leyes de Morgan. Vamos a ver si se cumplen o esta otra ley, que ya la vimos en la unidad pasada. Entonces, ¿cuál es mi experimento? Se tiene una urna con 9 bolas numeradas del 1 al 9. Entonces mi espacio muestral serán los números del 1 al 9. Ese es mi espacio muestral, que está por aquí. Los sucesos de que caiga un número primo, 2, 3, 5 y 7. Un número cuadrado, pues sería 1, 4 y 9. ¿Por qué cuadrado? Porque 1 por 1 es 1. 2 por 2, 4 y 3 por 3, 9. Si yo uno mis dos conjuntos, A unión B, pues ahí están los elementos, los uno, aquí está. Entonces, como A intersección B es un conjunto vacío, entonces los sucesos A y B se llaman incompatibles. Y los sucesos contrarios, ¿cuál es el de A? Contrario de A su complemento. Si A es 2, 3, 5 y 7, ¿qué elementos me faltan para completar el espacio muestral? Estos. ¿Y cuál es el suceso contrario de B? B complemento. Ahí están los elementos de B complemento. Si esto es B, ¿cuáles elementos le faltan para completar el espacio muestral? Estos de acá. Para verificar las leyes de Morgan es necesario obtener los sucesos. Por ejemplo, A unión B complemento. Si ya tenemos acá A unión B, ¿cuáles elementos me faltan para completar el espacio muestral? 6 y 8. Y A complemento, intersección B complemento, aquí está. A complemento y B complemento. ¿Cuáles elementos tienen en común ellos? El 6 y el 8. Y aquí ya estás demostrando la primera ley de Morgan. Lo mismo sucede con la otra. Ok, hasta ahí. Espero, estas son algunas operaciones, ¿sí?, que nosotros debemos de hacer y llamarles algunos nombres muy específicos de la probabilidad, como sucesos compatibles, incompatibles, y esto que ya sabíamos, verificar leyes de Morgan a través de sus leyes del álgebra,
y también de los diagramas de Venn tenemos que apoyarnos. Gracias, muchachos.